Voy a arrancar, obviamente, si en algún momento, o sea, ustedes interrúmpanme, yo no les veo las caras, en condiciones normales a veces me doy cuenta cuando algo no queda por ahí del todo claro y le doy un segundo enfoque cuando estamos en una clase común. Acá no, porque no estoy viendo las caras, entonces si algo no queda del todo claro o alguno no entendió algo, frénenme con la voz, porque es la única forma que tengo de darme cuenta, ¿sí? Siéntanse libres de interrumpirme cada vez que sea necesario. Bueno, la idea entonces es hoy tocar esta función que tiene Sí, un parentesco bastante directo con la función exponencial. El parentesco viene a través del hecho de que la función logarítmica es la función inversa a la función exponencial, pero como no vimos en detalle qué es la inversa de una función, no me adentro mucho en ese tema, simplemente les digo que están directamente emparentadas. Pero antes de hablar de función logarítmica, tenemos que ver qué es un logaritmo, porque es una palabra que no es habitual como una suma, una resta o una potencia, si se quiere. Bueno, esto, ¿no? Es la pregunta que acabo de hacer, justamente. ¿Qué es un logaritmo? De una forma sencilla podemos decir que un logaritmo es una operación que arroja un resultado, ¿sí? Y en una expresión que involucra un logaritmo, tenemos estos elementos que se muestran acá. El operador, que es esta palabrita log, un numerito que aparece abajo, que ahora le vamos a dar nombre, ujú, se llama base, un número, otro número al cual le estamos aplicando el logaritmo, que es este que nombré como A, que se llama argumento, y el resultado de esta operación, que es lo que estaría del otro lado del igual, digamos. Entonces tenemos ese numerito que se pone más chiquito de abajo, se llama base, y tiene que ser un número positivo y distinto de 1, es la condición que tiene que cumplirse. El número que está, si se quiere, adentro del logaritmo se llama argumento y tiene que ser sí o sí positivo, o sea que se desprende de ahí el hecho de que no existe el logaritmo ni de 0 ni de los números negativos, no se puede calcular. Y bueno, C, que sería el resultado del logaritmo, que ahora vamos a ver de qué manera se calcula. Eh, y la manera es la siguiente, digamos. Cuando nosotros queremos resolver un logaritmo, es decir, encontrar ese valor de C, que es el resultado, lo que buscamos es el exponente al que tenemos que elevar la base para que el resultado sea el argumento. Es decir, en un logaritmo que está bien calculado, bien resuelto, tiene que cumplirse que B elevado a la C me dé A. Esa es un poco la definición de logaritmo. Decir que el logaritmo en base B de A es igual a C es lo mismo que decir que B elevado a la C me tiene que dar A. ¿Sí? Esa es un poco la regla principal que define cómo calcular un logaritmo. Es decir, en otras palabras, un logaritmo es el número, esperen que están las cámaras ahí, está, el número C al cual hay que elevar a la base B para obtener como resultado A. Y en base a esto, que es la definición, y después de una aclaración que voy a hacer ahora, vamos a ver algunos ejemplitos para que quede más claro cómo es que funciona el cálculo de un logaritmo. Tener en cuenta dos detalles antes de poner a presentar ejemplos. Si la base B es 10, se omite y se escribe log a secas y no se pone ninguna base. Se llama logaritmo decimal y si quieren encontrar una analogía a esto es como cuando hablamos de la raíz cuadrada, que no hace falta poner el 2. Si yo pongo la raíz de 9, se entiende que es raíz cuadrada. Si el índice fuera otro, entonces hay que escribirlo. Otra aclaración es la siguiente. Si la base B es el número E, y el número E, sin adentrarme mucho, es un número irracional del estilo del pi, que mi vale 2,70 y pico, que en la función exponencial apareció, nombrado por ahí. Bueno, cuando la base de un logaritmo es este número especial, entonces se escribe como ln, que son las letritas de logaritmo natural. Son dos logaritmos especiales que se los escribe de otra manera, entonces para que si ustedes ven o los ven escritos, sepan a qué se hace referencia, nada más. Bien, algunos ejemplitos entonces de cómo calcular algunos logaritmos. Entonces supongamos que queremos calcular el logaritmo en base 2 de 8.
Entonces la pregunta que tendrían que hacerse es, ¿a qué exponente tenemos que elevar el 2 para que nos dé 8? ¿Y cuál es ese exponente? 3. 2 al... Claro, 2 al cubo, o sea que el exponente sería 3. Bueno, ese es el resultado de este logaritmo, ¿sí? La preguntita siempre es la misma. Logaritmo en base 5 de 25. ¿Esto qué sería? 2. 2, porque es el exponente, insisto, al que tenemos que elevar la base para que el resultado sea esto, y en este caso es al cuadrado. Algunos, a pesar de que se pueden hacer mentalmente, no son quizás tan triviales. Por ejemplo, el logaritmo en base 7 de 1. ¿A qué exponente hay que elevar el 7 para que me dé 1? 0. ¿Da 0? 0. Todo número elevado a la 0 da 1. O sea que en general no importa cuánto valga la base. Si acá tenemos un 1, el resultado va a ser 0 seguro, ¿sí? Como una pequeña, si se quiere, propiedad que se puede inferir a partir de esto. Y bueno, jugando un poquito más con cosas que tienen que ver con la potenciación y que de alguna manera viene bien repasarlas para este tema, podríamos tener, por ejemplo, el logaritmo en base 9 de 3. A ver, ¿a qué exponente habría que elevar el 9? ¿A qué exponente habría que elevar el 9 para que el resultado sea 3? Esa es la pregunta. ¿Alguna idea? Un tercio. Vos estás pensando en por cuánto habría que multiplicar el 9 para que dé 3. Y eso sería un tercio, pero acá no estamos hablando de multiplicar, sino de elevar. Y acá queda... A ver, perdón. Primero, descomponer el 9, trabajar Sí, con exponentes. sí, el 9 está bien. El 9 lo podemos... Es una buena forma de llegar al resultado. El 9 lo podemos entender como 3 al cuadrado. Entonces acá la pregunta quizás se pueda contestar más fácil. ¿Qué tendría que haber como exponente en ese signo de pregunta para que se cumpla esta igualdad, digamos? Esa parte, ¿no? Un medio. Un medio, porque cuando yo un medio lo multiplico por 2, bueno, eso me da 1, es como que me termina quedando como resultado 3. ¿Y por qué el un medio? En realidad hay una forma más fácil de llegar al resultado, que tiene que ver con recordar que toda raíz se puede escribir en forma de potencia. Porque cuando ustedes piensan, a ver, ¿cómo hago yo para llegar desde el 9 hasta el 3? O sea, al 9 quiero elevarlo a algo que me dé 3. Lo que a todos nos suena es que 3 es la raíz cuadrada de 9. Bueno, Sí, sería menos 2. si yo quiero, claro, si yo quiero escribir una raíz cuadrada en forma de potencia, lo que tengo que hacer ahí es pensar en un exponente fraccionario. O sea, en este caso, el exponente que equivale a hacer una raíz cuadrada es un medio. Eso es una relación que hay o mejor dicho, cómo está definido un exponente cuando es una fracción, ¿sí? Cuando un exponente es una fracción, hace referencia a un radical. Si estamos elevándolo a un medio, es la raíz cuadrada. Elevamos a un tercio, es la raíz cúbica, y así sucesivamente. Entonces, yendo a la pregunta original, el 9 habría que elevarlo a la un medio, que sería equivalente a hacer la raíz cuadrada, para que el resultado sea entonces 3. Bien, entonces hay ejemplos que son de cálculo inmediato, directo, y otros por ahí que hay que pensar un poquitito más. Ahora, nuestra gran amiga la calculadora nos va a sacar del apuro cuando tengamos problemas que no sean tan fáciles o simplemente uno no tenga ganas de arroscarse tanto pensando. Siempre está la calcu para ayudarnos. Igual mi consejo es que no se desprendan del significado de un logaritmo, es decir, que no caigan en el... Hay gente que tiene a veces una manía de abusar de la calculadora y que tienen que resolver 4 por 1 y lo escriben en la calculadora. Y no está bueno eso porque se olvidan o dejan de lado el concepto de lo que están haciendo, ¿sí? Si uno piensa en 4 por 1, gasta más energías en apretar los botones que en pensar que el resultado es 4. Entonces nunca dejen el pensar de lado. Pero si así todo quisiéramos usar la calculadora, porque tranquilamente les puedo presentar un logaritmo que no hay forma de resolverlo sin calculadora. Por ejemplo, si tuviéramos logaritmo en base 5 de 10. Listo, el 10 no es potencia de 5, ni es la raíz cuadrada de 5, ni nada agradable respecto del 5. Entonces,
Yo quiero calcular esto y acá sí tengo que caer sí o sí en la cálculo. ¿Cómo la usamos la cómo se calculadora? Perdón, no escuché, ¿cómo? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a los desesperados para aprender a usar la cálculo. Marca más, marca menos, modelo más, modelo menos, todos tienen en alguna parte de la calculadora este panel, ¿sí? Pueden variar los Sí, colores, profe. pero bueno. Hay dos botones que están vinculados al cálculo de logaritmos, que son estos que están acá. Sí. Calculan lo que hace un rato les dije. O sea, el que dice log, que no tiene base, calcula logaritmos Base 10. decimales, o sea, en base 10. El que dice ln calcula logaritmos naturales. Y no hay, en esta calculadora que tomé como referencia porque es el tipo de calculadora que la mayoría tiene, no hay un botón inmediato para el cálculo de logaritmos en otra base que no sea o 10 o el número e. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para calcular un logaritmo si tiene otra base que no es 10 o el número e? Algunos pueden llegar a tener un botón que, no está tampoco, bueno, que quizás vean que diga log y tiene acá como un rectangulito y acá como otro rectangulito. Eso depende del modelo de la calculadora. Si tienen este botón, no tengo nada que explicar porque lo apretan, completan con la base, completan con el argumento y se acabó. Pero muchos puede que no tengan este botón, entonces les explico qué hacer en esos casos. Sí. Se va a aplicar una formulita que se llama cambio de base y que dice básicamente, en el caso que nos interesa a nosotros, digamos, que el logaritmo en cualquier base B de cualquier número A se puede calcular dividiendo dos logaritmos decimales. El logaritmo decimal de la base, del argumento de A, dividido el logaritmo decimal de la base. O sea, de esta manera pueden calcular cualquier logaritmo a partir de logaritmos decimales que sí o sí está en cualquier calculadora. ¿Sí? De hecho, si usaran logaritmo natural arriba y abajo también les daría lo mismo, pero bueno, yo me voy al caso más sencillo. Entonces, volviendo a la pregunta de cuánto daría este logaritmo en base 5 de 10 que presenté hace un ratito, lo que tiene que hacer en la calcu es log de 10 dividido log de 5. Y cuando le den al igual, van a encontrar el resultado, que será 1, algo. Bueno. 1,43. Esto 1,40 y pico. ¿Sí? Ese es el exponente, por supuesto extraño, al cual habría que elevar al 5 para que el resultado sea 10. Los resultados de los logaritmos, cuando no son exactos, son números irracionales. ¿Sí? Bueno, con esto entonces están en condiciones de poder calcular cualquier tipo de logaritmos. O forma directa o... Discúlpeme, Sí, le hago una pregunta. sí. El botón en la calculadora IN viene a ser ese que explicó usted, que es Sí. E. Claro, en realidad es una L minúscula, lo que no es es un error muy común pensar que es una I. Es una L de logaritmo y N de natural. Y N de natural. Es logaritmo natural, es una L y una N. Y sí, si se pidiera Perfecto. calcular un logaritmo natural, entonces usarás ese botón. No son logaritmos igual con los que vayamos a trabajar mucho nosotros, pero bueno, no tiene ninguna particularidad porque es una base especial, nada más. Algunas propiedades de los logaritmos que vale la pena nombrar, y yo si bien en general esto lo dejo para el final, preferí respetar el orden como están presentados los temas en la guía. Entonces, En la guía. vamos a anotar a ver las propiedades ahora. Les nombro algunas nomás, las que vamos a usar con más frecuencia, si después más adelante hace falta otra, la nombraré. Son un poco, si se quiere, antiintuitivas, por eso vale la pena nombrarlas. La primera nos dice que el logaritmo de una multiplicación es igual a la suma de los logaritmos de los factores. ¿Por qué digo antiintuitiva? Porque si uno pensara en una especie de distributiva, digamos, tendría la misma operación de ambos lados, o suma de ambos lados, o por de ambos lados. Bueno, no, acá cambia el operador y por eso no parece una operación tan natural, pero esta es la única operación válida que involucra el logaritmo de un producto. De forma parecida, si tenemos el logaritmo de una división de dos números, eso se puede separar en la resta entre el logaritmo del de arriba y el logaritmo del de abajo. Y la tercera de las que vamos a usar con frecuencia habla del logaritmo de una potencia, que dice que es lo mismo que el exponente multiplicando el logaritmo de la base.
¿sí? Y si ustedes quieren probar con numeritos, van a ver que las propiedades son verdaderas, que no estoy mintiendo, que se cumplen. Pero bueno, no hace falta, créanme. Según cómo se lea la igualdad, porque una igualdad es algo que se puede leer, es simétrico. Yo puedo leer de izquierda a derecha, digamos, o de derecha a izquierda. Y según cómo la lean, estas propiedades pueden usarse con dos objetivos muy diferentes, digamos. Integrar logaritmos o desintegrar logaritmos. Por ejemplo, si yo las leo de izquierda a derecha, fíjense que acá un logaritmo lo estoy separando en dos. Acá un logaritmo lo Sí. estoy separando en dos. Y acá un logaritmo lo estoy escribiendo como un número por un logaritmo. De alguna manera estoy desintegrando logaritmos en cosas que son más grandes o que involucran más elementos. Y si hacemos la lectura al revés, de derecha a izquierda, ocurre lo contrario. Estoy integrando más de un logaritmo o más de una cosa en un solo logaritmo. ¿Sí? Cada una de las propiedades entonces vale por 2, según el tipo de ejercicio que se nos presente, veremos cuál es el uso que nos conviene darle, pero entiendan que son ambos válidos. Algunos ejemplitos de uso de propiedades. Primer ejemplo, y podríamos presentar lo siguiente: calcular el valor exacto de la siguiente expresión sin recurrir a la calculadora, cosa que a muchos ya los pone tensos. Entonces, queremos ver cuánto vale esa cuenta, porque eso en definitiva es una cuenta, todo lo que hay dando vueltas son números. El primer intento es decir, bueno, listo, calculo estos logaritmos y después hago las cuentas, pero cuando van a calcular esos logaritmos, que son en base 10, porque la base no está visible, se encuentran con que no son exactos, porque el 5 no es potencia de 10 y el 16 tampoco. Entonces, la calculadora la tengo prohibida, entonces no puedo hacer un cálculo directo de esto. Entonces lo que vamos a hacer es usar las propiedades para ver qué pasa si integramos esta expresión en lo posible en un solo logaritmo. Para lo cual separo en términos, como siempre, cualquier cosa que tenga que ver con matemática, y empiezo trabajando por cada uno de los términos por separado. Entonces acá tengo un 2 multiplicando. Y yo tenía una propiedad que, si la veo al revés de cómo la enuncié, la tercera me dice que si tengo un número multiplicando, lo puedo incluir en el logaritmo en forma de potencia. O sea que este término de la izquierda es exactamente lo mismo que el logaritmo de 5 al De 5. cuadrado. Claro. Y acá en definitiva tengo lo mismo, tengo un número multiplicando. Es una fracción, pero bueno, no deja de ser un número. Entonces, usando el mismo criterio, este segundo término lo puedo escribir como logaritmo de 16 a la 1/2. Y estas son dos cositas que puedo calcular. 5 al cuadrado es 25. Esto me va a quedar logaritmo de 25 más logaritmo de De 4. la raíz cuadrada de 16 sería, porque es 16 a la 1/2, queda 4. Y si miramos ahora lo que me quedó, ya viendo que en cada uno de los términos no puedo hacer más nada, ahora tengo que pensar en cómo juntarlos, es una suma de dos logaritmos en misma base. Y eso me permite unificar, usando la primera propiedad, a través de un producto, es decir, en un solo logaritmo, donde lo de adentro sea la multiplicación entre ambas cosas. Y 25 por 4 es 100. Y llegué a este logaritmo en base 10, porque es decimal, de 100. ¿Y cuánto vale este logaritmo? 2. 2. ¿Sí? La potencia a la cual tenemos que elevar el 10, que sería la base invisible, para que el resultado sea 100, es 2. Así que resolvimos en definitiva toda esta expresión que al principio parecía que involucraba números imposibles de calcular sin calculadora. Bueno, llegamos a que el resultado final de esto es 2 y no tocamos la calculadora en ningún momento. Acá estamos usando las propiedades para integrar logaritmos, que es el uso más útil que tiene, porque en el próximo tema es el uso que le vamos a dar a las propiedades. Esto puede hacerse con cosas que no sean necesariamente números, con expresiones, por ejemplo. Y acá la idea es la misma. El enunciado dice reducir a un único logaritmo la siguiente expresión. Entonces digo, bueno, la idea es llegar a que sea un logaritmo de algo. Separo en términos. Esto va a entrar en forma de potencia. Y esto va a entrar en forma de potencia. Entonces en un primer paso me va a quedar logaritmo en base 2 de 2x más 1 al cubo
menos logaritmo en base 2 de x al cubo, que ya estaba al cubo, digamos, y ahora al cuadrado por el 2 que entró. Mm. Y como lo que me quedó ahora es una resta de dos logaritmos en misma base, estas propiedades aviso que son válidas cuando las bases son iguales, ¿no? Si no, no puedo juntar, me va a quedar entonces, a través de la segunda propiedad, un solo logaritmo en base 2, que arriba va a tener 2x más 1 todo al cubo, dividido x a la sexta sería, ¿no? Porque es potencia de potencia acá, puedo multiplicar exponentes. Y logré entonces el objetivo de lo que se pedía, reducir esta expresión a un solo logaritmo. En este caso es una expresión que queda en función de x, no podría hacer más nada por ahora. Tercer ejemplo, para que vean un poquito cómo funciona al revés el uso de las propiedades en esto de desintegrar. Dice, si sabemos que el logaritmo en base b, ni idea cuánto vale b, de un número a, que tampoco me interesa, pero el resultado de ese logaritmo es 4. Y entonces me piden calcular el valor exacto de esta expresión que me están escribiendo acá. En este tipo de ejercicios yo estoy partiendo de un solo logaritmo y entonces lo que voy a tratar de hacer es ver si puedo empezar a desmenuzar un poco esta expresión usando las propiedades para ver si al final puedo llegar a algo que me permita concluir cuánto vale esta expresión, porque la verdad que lo único que yo sé es esto y lo que me están pidiendo no tiene nada que ver. Entonces miro eso de lejos y digo, bueno, ¿cuál es la primera propiedad que podría aplicar sobre este logaritmo si quisiera tratar de empezar a descomponerlo un poco? Bajar el 3. La operación más fuerte, digamos acá, la que está por fuera del todo, es una potencia, ese cubo. Entonces, usando la tercera propiedad, ese cubo lo puedo sacar del logaritmo y ponerlo multiplicando adelante, con lo cual me quedaría 3 por el logaritmo en base b de b cuadrado por a dividido la raíz cuadrada de a. Bueno, ahora me enfoco en este logaritmo que me quedó. ¿Qué propiedad podría usar sobre ese logaritmo si quisiera desarmarlo un poquitito más? Separarlo en dos, en una resta. En una resta, porque la operación más importante que se ve dentro del logaritmo es una división. Entonces, mantengo el 3 multiplicando a todo, entonces abro un paréntesis y voy a tener logaritmo en base b de lo de arriba, que es b cuadrado por a, menos logaritmo en base b de lo de abajo, que es raíz cuadrada de a. Y ahora separé en dos logaritmos y en ambos dos puedo trabajar un poquitito. Por ejemplo, en este primero, donde lo que tengo acá es una multiplicación, puedo hacer una separación en dos logaritmos que se estén sumando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estoy buscando cómo optimizar un poco el espacio. A ver. Voy a tratar de achicar la letra, pero escribiendo con el dedo es medio molesto. Entonces vamos a tener 3 por, abro paréntesis, este primer logaritmo que lo separo en 2. Así que va a ser logaritmo en base b de b al cuadrado más logaritmo en base b de a. ¿Y no podemos bajar directamente ya ese 2, profe, multiplicar? Sí, si hacemos todo juntos, sí, vamos a ir a poquito para que se entienda el paso a paso, pero sí, después es lo que vamos a hacer a continuación. Y sobre este segundo término, si quisiera hacer algo, podría entender a la raíz cuadrada de a como a elevado a la 1/2, porque dijimos que hacer raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1/2. De esa forma, ese exponente lo puedo bajar, lo puedo sacar de este logaritmo, y entonces me quedará menos 1/2 por el logaritmo en base b de a. Y empieza a aparecer este logaritmo que es dato. Donde diga logaritmo en base b de a, yo estoy autorizado por enunciado a poner un 4. Entonces, esto es 4 y esto es 4. ¿Bien? Entonces, así vamos a ir un poquito achicándolo. Y en este otro, que es el único que todavía no puedo resolver, o sí lo puedo resolver, sin requerir ninguna propiedad, haciéndome la pregunta importante que me permite resolver cualquier logaritmo. ¿A qué exponente tengo que elevar esto
para que el resultado sea este. 2. A la 2. 2. ¿No? Estamos todos de acuerdo. Entonces ven como a veces es necesario entender el concepto de un logaritmo, porque ustedes ese logaritmo con la calculadora no lo podrían resolver porque no pueden poner b. Entonces el concepto acá es el que nos permite calcular esto, que es 2. Más este del medio, que justamente es el dato, que es 4, menos un medio por 4 otra vez. Bueno, después queda hacer las cuentas, que eso no lo voy a hacer ahora, pero ya es lo de menos. Haciendo el cuenterío, estaríamos resolviendo el problema, que al principio parecía que mucho no habría por hacer. Nos ayudaron mucho las propiedades acá. ¿Bien? ¿Alguna duda con esta parte de las propiedades? Porque ahora medio que nos metemos en la parte de función. No. No. Bien, me avisan cualquier cosita. Bueno, función logarítmica. Ahora que sabemos calcular logaritmos, tiene sentido pensar en una función logarítmica donde es una función donde la variable, la x, está metida adentro de un logaritmo. Eso le da el nombre. En la versión sencilla que vamos a ver nosotros, vamos a llamar una función logarítmica, digamos, aquella que tenga esta ecuación. Y igual, logaritmo en cualquier base, pongo p de x como representación de cualquier expresión que tenga x. Puede ser solamente x, puede ser x más 4, puede ser 5x menos 1. Van a ser cosas medianamente sencillas, ¿sí? No va a haber cosas muy complicadas adentro. Por ejemplo, y ahí tenemos un ejemplo de una función logarítmica, ¿sí? Y como siempre que les presento una función, hay que ver lo primero, lo principal, es tratar de entender cómo se puede graficar y encontrar alguna relación entre la forma de la gráfica, o por lo menos conocerla. Bueno, esto tenía que haber aparecido de a poco y no apareció de a poco. ¿Cómo graficar una función logarítmica? Vayan siguiéndome a mí, así no se marean. Lo primero que tienen que tener en cuenta son dos cosas fundamentales. El dominio de la función. Acuérdense que lo que está dentro de un logaritmo tiene la obligación de ser positivo, porque si no, el logaritmo no existe. Entonces, cada vez que quieran calcular el dominio de una función logarítmica, tienen que agarrar a lo que tenga dentro, digamos, ese logaritmo y plantear la necesidad de que tiene que ser mayor que 0, positivo. Eso le va a generar una pequeña inecuación muy sencillita que al resolverla van a encontrar en forma bien clarita cuál es el conjunto dominio de esta función. Eso es lo primero que tiene que estar en claro, el dominio. Una vez que determinaron el dominio, lo siguiente es ubicar la asíntota vertical. Hablo en singular porque en los ejemplos sencillos hay una sola. ¿Podría haber más de una? Sí, tampoco sería la muerte, no pasa nada, pero bueno, vamos a suponer que hay una sola. ¿Y cómo la ubican? Agarrando otra vez lo que esté adentro del logaritmo e igualándolo a 0. Cuando resuelvan esa ecuación, ahí van a encontrar la ecuación justamente de la o las asíntotas verticales. Una vez que está esto claro, dominio y asíntota, después es fácil. Tabla de valores y se arma el dibujito enseguida. Hacemos un ejemplito y terminamos. Vamos a graficar, por ejemplo, esta función de acá. Y igual logaritmo en base 2 de x más 3. Vamos con el dominio de la función, para lo cual planteo que x más 3 tiene que ser mayor que 0, de donde se desprende que x tiene que ser mayor a menos 3. O sea que tenemos un intervalo solución ahí, que es de menos 3 abierto al más infinito. Ese es el dominio de esta función. Es decir, en esta función x puede tomar valores únicamente dentro de este intervalo. Y eso es fundamental tenerlo claro si después queremos hacer una tabla de valores, ¿no? Segundo, la asíntota vertical, para lo cual igualamos a 0, es el argumento de este logaritmo. Despejamos x y esa es la ecuación de la asíntota vertical, x igual menos 3. Y acá se desprende algo que después termina ocurriendo siempre, por supuesto. Donde empieza o donde termina el dominio, hay una asíntota vertical. Sí. Una vez que está esto claro, tablita de valores. Bueno, ¿cómo sería la tabla de valores? Como siempre. X y la y que la van a calcular justamente a través de esta ecuación. ¿Qué valores le damos a x? Los que quieran dentro del dominio, que es este conjunto. Entonces, ¿puedo proponerme el menos 8? No. ¿Puedo proponerme el menos 3? No. No, porque es abierto, con paréntesis. Entonces, uno que vive en un mundo entero
piensa como primer candidato el -2, aunque ya estamos pasando infinitas posibilidades que habría entre el -3 y el -2. -2, qué sé yo, -1, 0. Y me alejo, como voy a dibujar una parte grande del eje X positivo, entonces me puedo alejarme un poquitito, tomarme, qué sé yo, el 4, tomarme el 6. No hace falta ir de 1 en 1. Bueno, acá la parte de las cuentas va a ser un poco pesadita si me pongo a hacerlo, pero lo que hay que hacer es muy sencillo, reemplazar a esta X por -2, sumar 3 primero, ¿sí? Y después de ese resultado calcular el logaritmo en base 2. Y van completando. Este primero va a dar 1, porque queda el logaritmo, perdón, 0, porque queda el logaritmo en base 2 de 1. Y dijimos que el 2 elevado a la 0 me da 1. Después, reemplazando la X por estos otros numeritos, van a ir así construyendo otros valores de Y. Esta partecita es fácil de hacer, por eso no me detengo mucho. Y una vez que tengan todas las parejitas armadas, bueno, como siempre, la tabla de valores siempre es para lo mismo, para ubicar los puntos y formar así el gráfico, que en este caso va a quedar así. Esta es una de las posibilidades gráficas de una función logarítmica. Si tuercen la cabeza, como un perro, digamos, a la derecha 90 grados, van a ver que eso se transforma en una forma gráfica de una función exponencial. Y eso no es casual, es por este parentesco o esta hermandad que hay entre la función logarítmica y la función exponencial, ¿sí? O sea que vamos a tener también 4 posibilidades gráficas en la función logarítmica, pero no lo quiero asociar a distintos valores de la base, porque se puede poner un poquito más engorroso. Pero la forma más o menos es la misma, aunque esté quizás orientada de otra forma, puede quedar algo así, o puede quedar algo así, o puede quedar algo así. Y estas 4 posibilidades desplazadas por el plano, siempre cualquier cosa que dibujen va a caer en una de esas 4 opciones. En la guía después les permite en un ejercicio a través de un par de ejemplos concluir algunas propiedades, así que eso lo dejo como parte de la práctica. Bueno, esto es todo. La parte de función logarítmica y graficar función logarítmica, yo ahora les mando por mensaje qué es lo que pueden hacer con estos contenidos, pero frenamos aquí. ¿Alguna duda que me quieran preguntar? No, nada. No, Bueno. de momento nada. Me alegro. Yo le quería Sí. preguntar una. Decime, Julio. Acá no, los puntos de corte no, digo, con la misma tabla ya se resuelven. ¿De corte con los ejes decís? Sí, con el Y, con el X, sí. Veo ahí que Bueno, corta los dos ejes. sí, corta. La ordenada del origen, que es el punto de corte con el eje Y, la forma de cálculo es universal para cualquier función. Hay que reemplazar a la X por 0. Porque si estás cortando el eje Y, se entiende que X vale 0, y entonces cuando reemplazas a la X por 0, el resultado que obtengas es la ordenada del origen. La raíz por ahora la vamos a dejar en suspenso, no la vamos a calcular. Si sale por la tabla, buenísimo, y si no sale, bueno, no sabremos exactamente cuánto vale, porque en la próxima clase que empezamos con ecuaciones, ahí vamos a ver bien cómo es la mecánica para encontrarla. Es muy fácil, pero prefiero dejarla para la próxima. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, chicos, listo. Nos vemos entonces. Yo les aviso cuando tengamos otro encuentro de este estilo, ¿sí? Vamos a ir mechando un poquitito. Muchas Bueno, gracias. gracias por haberse conectado para No, por darnos favor. la clase. Por favor, por favor. Bueno, nos vemos. Sí, profe, gracias. Chao. Nos Chao, vemos. Adiós. profe. Hasta Profe, luego. hasta Chao, luego. chao.